Bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos, que, que les gusta escudriñar la palabra de Dios. En este momento nos disponemos a tratar un tema sumamente interesante. Y como siempre, todo tiene que ver con nuestra salvación. Eh, a través de la Biblia, toda la Biblia, el propósito de Dios al inspirar su palabra es para que nosotros podamos ser salvos, aprender. Y todo en la Biblia, quiero decirles hermanos, absolutamente todo lo escrito en la Biblia tiene su aplicación para el tiempo del fin en que estamos viviendo. Todo. Génesis, Éxodo, todo, absolutamente todo, converge en Apocalipsis, converge en el fin de los tiempos. Esta vez, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar a estudiar una serie de 3 o 4 sermones que tienen que ver con un personaje importante en la Biblia, como es Elías. La serie se llama Los tres Elías. Entonces, vamos a comenzar a estudiar al personaje literal, al verdadero, mejor dicho, al personaje real que es Elías, que a través de la Biblia se convierte en un símbolo de parte de lo que será el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que, sin más, vamos a rogar que el Señor nos aclare sus misterios, esas cosas lindas, hermosas que nosotros podemos aprender y ubicarnos en la profecía. Oremos. Glorioso Dios, aquí estamos nuevamente, siguiendo el consejo de escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas tenemos la vida eterna y nadie más que ellas son las que dan testimonio de ti ante nosotros. Queremos humildemente comprender esta parte de la enseñanza bíblica. Queremos ubicarnos en el espacio, en la historia, en la profecía. Así que suplicamos que guíes nuestras mentes, que impregnes nuestras neuronas del Espíritu Santo para que así podamos ser enseñados directamente por Él. En tus manos benditas nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que por favor busquen en sus Biblias, acuérdense, Biblias en mano. Quiero que busquen en sus Biblias el libro de Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 4, del 1 hasta el final. Quiero que nos ubiquemos en este espacio bíblico. Leamos conmigo, lean conmigo. 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. ¿A qué día se va a referir este? Cuando Jesús venga. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz
ni rama. Obviamente esta parte de Malaquías 4:1 se refiere cuando Jesús tenga que hacer justicia, venir por su pueblo y este mundo va a ser destruido. O sea que ese es el contexto sobre lo que vamos a leer en un momento. Sigamos con el 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, recuerden, temed a Dios y darle gloria, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mientras unos están siendo ajusticiados, otros estarán saltando como becerros de la manada. Hollaréis a los malos. O sea, pisaremos la ceniza de los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora viene, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 5. Miren bajo los contextos que se escribe esto. He aquí yo os envío al profeta Elías. Antes que venga todo lo anterior que acabamos de leer, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Por qué debe venir Elías antes? Por la siguiente razón. 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este pasaje, en primer lugar, aquí hay dos personajes cumbres en la escritura hebrea, en la cultura hebrea, Moisés y Elías. Personajes que los judíos respetaban al máximo. Antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, donde los malos arderán como estopa. He aquí, dice el Señor, yo os envío al profeta Elías. Es interesante, fíjense, porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías escribió esto aproximadamente por el año 425 antes de que naciera Jesús. ¿Cuánto dije? 425 años antes de que Jesús naciera. Es el último libro del canon bíblico y termina tal cual con la venida del día grande y terrible de Jehová. Menciona la ley que Dios le entregó a Moisés y menciona a Elías. Pero lo importante es aquí, lo pongamos curioso, ¿verdad? Es que ¿cuál Elías era este que había de venir? He aquí yo os envío al profeta Elías. En el Antiguo Testamento solo hubo un Elías. Y cuando Elías existió 853 años antes de Cristo. Ya Elías ya no existía aquí en la tierra, porque como vamos a ver bíblicamente, Elías fue arrebatado al cielo, no vio la muerte. Pero de eso, al momento en que escribe
Malaquías, hay una diferencia de 428 años. Ustedes saben lo que significan 428 años. O sea que hacía 428 años cuando Malaquías escribió esta parte de la Biblia inspirada por Dios, Elías ya no estaba en la tierra. Y dice aquí, he aquí yo os envío al profeta Elías. ¿Sería que Dios iba a bajar a Elías del cielo para que viniera con su manto de camello y empezara a hacer un trabajo? Miren el trabajo que iba a hacer. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea que Elías iba a hacer un trabajo súper especial. Iba a haber una reforma, un reavivamiento, un voltearse del pueblo, de su pueblo hacia su Dios y enderezar los caminos. Pero, ¿sería que Elías iba a bajar? ¿Sería que Elías iba a reaparecer? ¿Qué sería? ¿De qué se está hablando aquí? De un Elías que iba a aparecer antes del día grande y terrible de Jehová. ¿Será otro Elías? Esta es la parte que nos va a llevar en todo lo que son estos estudios. Analizar, entender a estos Elías. Porque como vamos a ver, este pasaje sugiere que hay 3 Elías. Pero vamos a ir explicando eso poco a poco. La última promesa del Antiguo Testamento era la venida del Elías. Los 2 personajes cumbres del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, aparecen al cerrar el canon bíblico en el Antiguo Testamento. ¿Quién era este Elías que había de venir? Para contestar correctamente, hemos de estudiar en primer lugar al personaje Elías del Antiguo Testamento. No simbólicamente, no, lo vamos a estudiar tal cual. El personaje fue un personaje real de carne y hueso que estuvo en Israel siendo profeta de Dios y vamos a estudiar su vida. Ahora, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, ha de aparecer un Elías. ¿Sabían ustedes que entre el Elías del Antiguo Testamento y el Elías previo a la segunda venida de Jesús hay un segundo Elías? No se pierdan los temas. Son temas sumamente interesantes y ese tema tiene que llegar hasta nosotros, ahorita, a nuestros días. Bueno, Elías, el primer Elías, el Elías real, el literal. Personaje, este personaje surge del anonimato. O sea que Elías no dice hijo de fulano, hijo de sutano, del mengano, descendiente, simplemente aparece abruptamente en la historia del pueblo de Israel. Todo el mundo se quedó como mudo cuando apareció Elías entrando a la corte del rey. En Primero de Reyes 17:1 dice lo siguiente sobre Elías. Entonces Elías Tisbita de Galaad dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Miren, era osado, es decir, era así como tenía mucho valor, porque antes nadie podía entrar a la corte de un rey sin que el rey no lo autorizara.
no lo autorizara. Peligraba su propia vida. Y Elías, sin pedir permiso, simplemente aparece. Yo me imagino que era un hombre fuerte, puesto que, por lo que vamos a ver, fue criado en el campo, fuerte, así seguro de sí mismo, y señala al rey y le dice, le dijo, vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Prácticamente era aparentemente una amenaza o una advertencia. Y da la vuelta y sale. Si vamos al libro Profetas y Reyes, desde la página 87, podemos sacar algunos datos de la vida de Elías. ¿Quién era? Profetas y Reyes, página 87, en adelante. Provenía de entre las montañas de Galaad. Acuérdense que el remanente tendría que vivir en las montañas. Provenía de las montañas de Galaad al oriente del Jordán. O sea, era un montañés, un hombre rudo, de campo. Hombre de fe y de oración. Su ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Personaje que fue creado en las montañas, no en el Sanedrín, no en los dirigentes del pueblo. Realmente era un extraño que bajaba a los poblados, miraba el grado de apostasía terrible del pueblo de su Dios. Elías estaba destinado a detener, oigan bien eso, a detener la apostasía reinante que estaba caminando apresuradamente en el pueblo de Israel. Alejado de toda ciudad y de renombre, no ocupaba un puesto de renombre en la vida, consagraba toda su vida a la obra de reforma. Todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta cuando estudiemos el tercer Elías. Era la voz que clama en el desierto. Saben que esto también se aplica a Juan el Bautista. Lo vamos a ver en el próximo estudio. Para reprender el pecado y rechazar la marea de maldad. Esa era la función que tenía el profeta Elías. Rechazar la marea de maldad, de impiedad que prevalecía dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios. Su mensaje, miren, reprender el mal. B, ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas. Su mensaje era completo. Sí atacaba la apostasía. ¿Será que los Elías modernos harán lo mismo? Atacaba la apostasía, pero no solo la atacaba por atacar, ofrecía el bálsamo de Galaad, la justicia de Cristo. Era un mensaje completo. Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría. Su alma se angustiaba y se despertó su indignación, una indignación santa. En todos los tiempos, los verdaderos siervos de Dios
han reprendido el pecado. No se hacen los del ojo desentendido. Todos los grandes profetas de Dios atacaban el pecado, la apostasía dentro del pueblo de Dios. ¿Será que los Elías modernos tendrían que hacer lo mismo? Le dolía. Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. Lo había liberado de la esclavitud. Les había dado la tierra prometida de Canaán. Pero todo esto estaba casi olvidado. La incredulidad separaba al pueblo de su única fortaleza, Dios. Hermanos, ¿no estarán así igual nuestras iglesias? Se han envuelto en una liturgia vacía, sin consagración, sin deseo de cumplir los mandatos de Dios. Elías se sentía abrumado de pesar. ¿Saben que así van a estar los sellados? Abrumados de pesar al ver prácticamente, hermanos, la religión de Jesús despreciada. En todo momento, despreciada. Elías se sentía abrumado de pesar y con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese su impiedad, que le enviase castigos si fuera necesario para hacerlo volver. Miren hasta lo que pedía Elías. Al ver la ingratitud del pueblo, la mundanalidad, la apostasía terrible, a Elías le pedía a Dios: manda juicios, manda lo que tengas que mandar para que tu pueblo regrese a ti. Tremendo, hermanos. Él no procuró ser mensajero de Dios. Dios lo escogió y él aceptó el desafío aún a costa de su vida. ¿Amaba Elías a Dios? Sí. Estaba dispuesto a hacer su voluntad, pasara lo que pasara. ¿Amaba Elías al pueblo de Dios? Sí. Y por eso estaba dispuesto a jugarse la vida para ser un instrumento de Dios, para traer un juicio que volviera el corazón de ese pueblo ingrato a su Dios. Estos son los datos más relevantes del personaje Elías. Ahora vamos a ver el marco histórico en que le tocó hacer esta obra de reavivamiento y de reforma dentro del pueblo de Dios. ¿En qué marco histórico le tocó? Y en esto vamos a ir haciendo una comparación, hermanos. Todos los libros de la Biblia, todo lo escrito en la historia bíblica, tienen que ver con nuestro presente hoy. Aquello que vamos a estudiar ahorita, el marco histórico en el cual le tocó hacer una obra tremenda a costa de su vida a Elías en aquel momento, es un símbolo. Eso es lo mismo que está pasando hoy y lo que le va a tocar hacer el trabajo a los Elías modernos en el tiempo del fin. Es una historia fascinante. La confrontación entre dos adoraciones. La adoración a Dios y la adoración a ídolos falsos como Baal. Esto es un símbolo de la confrontación final entre siempre dos adoraciones. Estoy adelantando para que ustedes vayan tomando la idea. Elías es llamado a testificar por Dios en el peor momento de apostasía en que el pueblo había llegado. ¿Será que a los Elías modernos del tiempo del fin les va a tocar
combatir la apostasía dentro del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Bueno, vamos a ir al libro de Primero de Reyes, capítulo 16. Libro de Reyes, capítulo 16. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Vamos a estudiar la vida, el marco histórico en que le tocó vivir y batallar y volver y enfrentar la apostasía al profeta Elías. 16, 25 y 26. Primero de Reyes 16, 25 y 16. Dice: Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor. Omri fue el padre de Elías. Y miren, y fue peor que todos los que habían reinado antes de él. Estamos hablando de Omri. ¿Cómo fue la actitud? Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y fue peor que todos los que habían reinado antes que él. Esto es como las señales de los tiempos de hoy en día. Si es una nevada, es la peor nevada de las anteriores. Si es una lluvia, es la peor lluvia de las anteriores. O sea, es todo lo peor de lo antes. Así era Omri. Anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con que hizo pecar a Israel, provocando con sus ídolos el enojo del Señor, Dios de Israel. O sea que Omri era cosa seria. Otros, los anteriores de él, los reyes anteriores de él, habían hecho lo malo en general, pero este Omri los rebasaba. Ahora, qué tremenda la situación. Ahora vamos a ir a ver a dónde está la situación con la que tuvo que batallar Elías. 16:29. Vamos leyendo. Acab, si Omri había hecho lo peor de todos los anteriores reyes de Israel, del pueblo de Israel, miren ahora, Acab, hijo de Omri, empezó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri. Acab era hijo de Omri. Y reinó sobre Israel en Samaria durante 22 largos años. Y Acab, hijo de Omri, oigan esto, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes de él. O sea que cada uno de estos reyes del pueblo de Dios, entre comillas, siempre hacía lo peor, superando lo peor de los anteriores a ellos. Qué terrible. Yo me quedo a veces, ¿verdad?, en qué pensar. Dice, veamos hasta dónde llegó la actitud de Acab y por qué Dios tuvo que intervenir tan fuerte y poderosamente. Dice lo que hizo Acab. Vamos a las obras de Acab. No solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Cosa ligera. Si aquellos hicieron cada uno lo peor del anterior, pues para este fue cosa ligera andar en esos caminos de los anteriores. Sino que tomó por esposa a Jezabel.
hija de Etbaal, rey de los sidonios. Miren, estos eran demoníacos. Y él tomó cosa ligera, lo que hacían otros, lo superó porque se casó con una mujer, miren, que era hija de Etbaal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Hasta dónde llegó? Sirvió a Baal y lo adoró. Pero sigamos, porque la lista es larga. Construyó en Samaria un altar y un templo a Baal. ¿Qué les parece? El rey del pueblo de Dios. Hizo también Acab un poste idolátrico. Si ustedes analizan y vamos a la Biblia y al contexto cultural, un poste idolátrico, hermanos, era el órgano masculino en erección, disculpen. Casi no me gusta mencionar esto, pero quiero que entiendan al nivel de perversidad que llegó el rey Acab. Hizo también un poste idolátrico e hizo más para provocar al Señor Dios de Israel. Perdón. Para provocar a Dios. Miren, y es que los reyes y es que los dirigentes religiosos hacen lo que hacen y como no actúa Dios en el momento con un rayo para destruirlos, se siguen envalentonando. Dios de Israel, que todos los reyes de Israel anteriores a él. O sea que este hizo lo peor de lo peor. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. Ya ahí empieza a hacer algunas obras en su tiempo, pero a lo que nosotros nos interesa es ver la calidad de rey que fue Acab en aquel tiempo. No solo consideró cosa ligera. Ay, hermanos, él se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Hizo un poste idolátrico. Sidón era una cultura cananea. Los cananeos, por eso es que Dios los destruyó y entregó esa tierra a su pueblo. Tuvo que destruirlos porque según los investigadores, los historiadores, dicen que los cananeos eran lo peor de lo peor. Los cananitas, las mujeres cananitas cuando estaban embarazadas, desde sus embarazos dedicaban sus hijos a los demonios. Imagínense, centro de culto a Baal, toro, becerro, religión de los sidonios. Ella y la Jezabel era sumo sacerdotisa. Su padre, el rey, era el sacerdote de Baal. Religión satánica, cultos horrendos, sacrificios humanos, sacrificios a los demonios. Parte del culto, orgías públicas, sacerdotisas. Sus cultos eran orgías públicas, hombres con hombres, mujeres. Los cultos cananeos, hermanos, es algo inimaginable. Bueno, tenían culto a la diosa Estar, diosa luna, que en otras culturas se conoce como Astarte, Acera. Era la imagen del celo. Toda la religión cananita apelaba a demonios, satanismo, a los muertos y al sexo. Era cosa terrible. Y dice también era la diosa de la fertilidad. Y esto se celebraba sus cultos a finales de marzo
y a principios de abril. ¿A qué le suena eso a ustedes? Semana Santa. Las Semanas Santas siempre son a finales de marzo o a comienzos de abril. Y la diosa estaba representaba la fertilidad a través de conejos y a través de huevos. Ay, el Easter time. Ay, el conejito pascual, los huevitos de la Pascua. Hermanos, y todo eso se ha copiado dentro de algunas iglesias. Acab se casó con Jezabel y enseñaron ambos al pueblo de Dios a adorar, a participar en toda la religión cananea. Por ejemplo, en Números 25 del 1 al 4, Números 25, para que tengamos bien claro el panorama, estamos estudiando, analizando el marco histórico en que le tocó llevar al pueblo de Dios, atacar la apostasía y demostrar que Dios es Dios a Elías. En Números 25 del 1 al 4 vamos a leer. Cuando Israel estaba en Sitín, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Sexo libre, sexo sin pudor, hermanos, esto era terrible y los hijos de Dios cayeron en esto. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Y qué tiene que ver la comida dedicada a los dioses? Ya vamos a ver un poquito más adelante eso. El pueblo se unió a Baal Peor y el furor del Señor se encendió contra Israel. Miren, vez tras vez, esta es la triste historia hasta el mismo fin. Cómo el pueblo de Dios, que Dios lo hizo un pueblo especial, único, santo para Él, empezó a copiar las festividades, los sistemas idolátricos y los comenzaron a practicar, los trajeron, al pueblo y el pueblo empezó a practicar. El Señor se encendió y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol. ¿Por qué delante del sol, hermanos? Adoraban al sol. ¿Saben cuál es el día de adoración del sol? El domingo. Y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Algunas veces Dios tiene que permitir cosas tremendas que le pasen a su pueblo para que así entiendan que van por mal camino. Esto le pasó al pueblo. Esto fue lo que Elías presenciaba día a día. Salmo 106, 28. Salmo 106, 28 en adelante. Vamos a leer esta parte para que podamos entender y tener bien clarito el panorama de todo lo que le tocó combatir a Elías en su tiempo. Hasta dónde había llegado el pueblo de Dios en su apostasía. Y Dios levantó a Elías para combatir la apostasía, detenerla, frenarla y enseñarles quién es el verdadero Dios. Salmo 106, 28. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios a los muertos. Parte de la adoración babilónica, satánica, era comer comidas sacrificadas a los muertos. Y yo aquí me voy a detener un poquito, hermanos. Miren, el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, está, el finales de octubre, Día de las Brujas. 1 y 2 de noviembre, Día de los Difuntos, de los santos que están en la gloria. Son muertos. En muchas de nuestras culturas
Hay comidas especiales que se comen, hermanos queridos, especialmente en el Día de los Muertos. Por ejemplo, aquí en Guatemala, donde yo vivo, el Día de los Muertos, esos 2 días, todo el mundo come lo que se llama fiambre. El fiambre está hecho, hermanos, de toda cuanta carne se le puede echar. Que mortadela, chorizos, yo no sé los nombres de todo eso, pero todo, carne de cerdo, carne de pescado, carne de cuanta carne hay, le ponen remolacha y no sé qué tanto. Pero esa comida todo mundo tiene que comerla en ese día en honor a los muertos. Los ayotes en dulce. ¿Por qué no en otra fecha? ¿Qué más? Hay ciertas comidas que se comen precisamente en el Día de los Muertos. Y mucho pueblo adventista participa en estas comidas. Es más, aquí en Guatemala le hacen la comida especial del difunto, que le gustaba al difunto, y se lo ponen allí en la tumba, por si el difunto tiene hambre, que llegue a comer. Y algunos borrachitos que andan ahí se comen todo y dicen la gente, ve, el difunto tenía hambre. Los borrachitos aprovechan. Dios había pedido, miren, no que destruyeran todo lo que era idolatría en ellos. Pero dice el 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Pobrecitos, se van a convertir, ¿verdad? 35, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. ¿Sabían ustedes que en el ámbito adventista, hermanos, se celebran cosas que no son productos bíblicos? Mire, muéstreme una fiesta que esté en la Biblia, que hay que celebrar, y yo la celebro. Pero actualmente la iglesia se ha llenado, por eso dice que entrará Babilonia, hermanos, y toda ave inmunda y aborrecible entre el pueblo de Dios. Esto Dios lo llamaba abominaciones. Mire lo que pasó, 36. Y sirvieron a sus ídolos. Sirvieron a sus ídolos. ¿En cuánta iglesia adventista se celebra el día de San Valentín, hermanos? Si ustedes miren ahora que hay internet, no lo crean de los adventistas que predicamos contra esos días. Vayan a internet y busquen el origen del día de San Valentín, hermanos. Ay, no, el día de la amistad, el día de esto, el día del otro. Sirvieron a sus ídolos. Navidad. No, que eso es extremismo, que sí es una fiesta pagana, pues, vea, pero Dios tiene que entender que es bonito celebrarla. Dios tiene que aguantárselas. Día de los Muertos. Día de la Madre, hermanos. Busquen el origen del Día de las Madres. Parte del origen es la Madre María. Honor a la Madre María. Los cuales fueron causa de su ruina. Traer todo esto, practicar todo esto y traerlo, fue parte de su ruina. Sacrificaron a sus hijas e hijas a los demonios. Ay, hermano, yo aquí tengo tanto que hablar. Y no voy a detenerme, aunque sea que lo mencione, porque aunque en otros temas lo he tocado. Sacrificaron a sus hijos a los demonios. Hermanos, todas las chiquilladas, todas sin excepción, están plagadas de satanismo, de conjuros, de que magia, de que la brujita, de que qué bonita la libelulita que anda volando, que conjuros satánicos, juegos en internet satanizados de una vez, hermanos. Y esto es lo que nuestros niños están mirando.
sacrificaron sus niños a los demonios. En aquella época era al dios Moloch. Lo calentaban y ahí tiraban a los niños que se quemaran para tener el favor de sus dioses. Ay, hermano, yo cuando hablo de esto, yo no sé cómo decir, me da tanta tristeza porque un maestro está tratando de enseñarle al niño cosas buenas, morales y procesos matemáticos y el niño la mente en blanco. ¿Qué le va a interesar eso si solo matar y que ganar en el juego? Eso es todo lo que le interesa al niño. Y derramaron la sangre inocente. Miren, queridos padres, y yo siempre apelo a esto, maestros, padres. Qué tranquilidad tiene la mamá con que el niño esté en la cama jugando todo el día y ella feliz viendo la novela o chateando o viendo quién sabe qué. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. La iglesia del Señor actualmente, de la misma manera que antes, se ha prostituido. Hábleles de las cosas de Dios, de la profecía. Ay, eso es alarmismo, eso es, la palabra ahora es conspiranoico. Ay, no, eso de salir al campo, a la ciudad. Ay, no. Ay, hermanos. Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No, no aprendas nada de allá afuera. Que el Día de la Mujer, díganme dónde está el día, en la celebración del Día de la Mujer en la Biblia, hermanos. Díganme dónde está la celebración del Día del Padre en la Biblia, hermanos. Díganme dónde está la celebración de cuánta cosa hay en la Biblia, hermanos. Yo siento que habría de haber un día de celebración de los apóstoles. ¿Saben cuál fue el premio de los apóstoles originalmente? A excepción de Juan, el que escribió el Apocalipsis. Aserrados, a espada, crucificados, todos murieron en el martirio. Nadie les celebró un día. Yo no los veo traumados, los veo saludando las promesas por fe desde lejos. Hermanos, cambiemos nuestra actitud. Estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Deuteronomio 7, 5 y 6. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Saben ustedes que el ministerio de la mujer viene como una oleada de lo que es el feminismo? El feminismo, hermanos. Feminismo, ideología de género. Ay, hay que respetar a la mujer. Ay, que la mujer aquí. Hermanos, yo soy mujer y yo no me siento irrespetada. Yo no me siento. No saben de dónde vienen esas cosas contaminadas. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. El pueblo de Dios siempre ha imitado al mundo, hermanos. Ha imitado sus costumbres, su religión, ha penetrado a nuestra religión. Día de la Mujer, todo representado por girasoles. Sabe que los girasoles es lo que representan la encíclica papal Laudato Si, el girasol. Eso termina en adoración al día domingo, según la encíclica papal actualmente. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué todos girasoles en relación a la mujer, aún en el día sábado? Todos girasoles. ¿Saben ustedes de dónde viene eso? Vean el símbolo jesuita.
atrás de toda la simbología del símbolo del logos jesuita está un sol. Pero si usted mira ese sol, es prácticamente un girasol. Todo lo hemos copiado, todo se ha copiado, hermanos. Bueno, yo no, porque no creo, pero como pueblo pues se ha copiado. Ahora dice en Primera de Corintios 10, 19 al 21. Primera de Corintios 10, 19 al 21. Miren si podemos traer una fiesta pagana a la iglesia. Y a través de esa fiesta pagana, hermanos, no, pero le vamos a dar un tinte de cristianismo, ¿verdad? Un tinte cristiano. ¿Será que Dios puede estar en unión con Baal, hermanos? ¿Será que Dios dice, bueno, sí, traigan la Navidad el día de Tamuz aquí y yo lo voy a aceptar, ¿verdad? Hermanos, solo en una mente que esté alejada de Dios puede caber semejante. Veamos cómo Dios plantea la situación en Primera de Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifique a los ídolos? Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Es esto correcto? El 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Bueno, y no quiero que vosotros os hagan partícipes con los demonios. Es que algo, hermanos, es de Dios o no es de Dios. Pero no puede ser que Dios diga, traigan esto aquí, ¿verdad? El Día de la Mujer. Es allá del feminismo, que es una ideología pervertida. Tráiganla aquí y aquí la vamos a hacer bonita, así, con santidad, y yo lo voy a aceptar. Una cosa o tiene origen de Dios o tiene origen satánico, hermanos. Miren aquí, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. ¿Cómo, hermanos? Miren, yo en nuestros países latinoamericanos, todos los pueblos, las ciudades, los países tienen un patrón. Por ejemplo, yo como salvadoreña puedo decir que el patrono del Salvador como país es el divino Salvador del mundo. Y hay un monumento a eso ahí en mi país. En todos los lugares, ¿verdad? En todos los lugares, en cada ciudad, en cada poblado hay un patrono y es un santo, entre comillas, ¿verdad? Es un santo o una santa. Por ejemplo, Santa Tecla, ¿verdad? Ahí en mi país, una ciudad muy bonita. Su patrona es Santa Tecla, ¿verdad? Y cada patrono de esas ciudades, poblados, países, tienen una fiesta, un día especial de fiesta. Y en esa fiesta se venden golosinas, hay juegos mecánicos, hay de todo, ventas y de todo. ¿A quién es dedicado esa comida que venden en esas fiestas patronales que se llaman? A los santos. ¿Y existen esos santos? ¿Están en el cielo esos santos? Hermanos, es una fiesta a los demonios. Y ahí vamos a ir a la fiesta, a dar vueltas ahí, a comer esto, a comer lo otro. ¿A quién está dedicado esa comida que se come ahí, hermanos? A los demonios. El 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocamos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él?
Muchas veces en la Santa Cena, muy ahí, todos consagraditos, ¿verdad? Ahí tomando la cena, el vinito, el panito y todo eso, ¿verdad? Pero vienen las fiestas lugareñas y también le entramos. Hermanos queridos, o es Dios o es el demonio. No podemos participar de la cena del Señor y del banquete de los demonios, comidas sacrificadas a ídolos. Esto es importante, hermanos. Es importante que lo aclaremos porque ahora no estamos alejados de lo que le tocó vivir al profeta Elías en su momento. Este es el marco histórico en que le tocó vivir y hacer reformas, señalar la apostasía, desafiar a los implicados, tanto al pueblo como a los sacerdotes satánicos, y poner en alto el nombre de Dios. Le tocó a Elías y nos va a tocar a nosotros, hermanos. El mensaje de Elías, ¿qué contenía el mensaje de Elías? En primer lugar, tenía una nota de juicio. ¿No nos toca predicar a nosotros la hora de su juicio ha llegado? 3 años y medio, perdón, 3 años y medio sin agua, con el fin de que se arrepintieran y volvieran a Jehová. Juicios de reconciliación, de justificación, con deseo de salvar. Ese es también el sentido del juicio investigador. Deseo de que Jesús declare justos a los que se aferran a su gracia. También tenía un mensaje del zarandeo. Bueno, el juicio fue 3 años y medio sin agua, ni una gota. Ya conocemos la historia. Tremendo. Zarandeo. Llegó el momento en que el mensaje de Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Zarandeo, separación entre los que son del Señor y los que no son del Señor. También hubo una obra de reforma. Resulta que el altar del Señor estaba rumbado. Cuando Elías preparó el altar, trajo el altar, las 12 piedras, las puso allí el buey cortado, puso el agua y restituyó el altar del Señor. A los Elías del tiempo del fin les va a tocar también, hermanos. ¿Qué más tenía el mensaje de Elías? Una confrontación entre los sacerdotes de Baal y él, que solamente él había quedado, según él, ¿verdad? En ese momento, confrontó a los religiosos de aquel tiempo que estaban unidos. Lo mismo le va a tocar al pueblo de Dios. Una confrontación final al tiempo del fin. O adoramos al verdadero Dios, al Dios del sábado, o adoramos a la bestia, a su imagen y a todo lo demás. ¿Qué más? Mostró valentía, osadía. En el monte Carmelo fue el monte de la confrontación final en aquel momento. Monte del desgolladero. Yo, dijo, no soy, sino que eres tú, Acab, y la casa de tu padre, que han llevado al pueblo a estas circunstancias. El pueblo de Dios al final tendrá que tener ese valor. No será fácil desafiar los poderes terribles, hermanos. Las circunstancias, el control sobre el dinero,
no será fácil enfrentar esta situación. A Elías le tocó y él es un símbolo de lo que va a pasarle al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Hablemos un poco sobre las consecuencias del trabajo que le tocó hacer a Elías en aquella época. En primer lugar, Elías es culpado de los juicios. Tú eres el que alborota, así van a decir del pueblo de Dios, por causa de ustedes que no adoran en domingo, es que nos han venido todas estas calamidades. Es que es el mismo planteamiento. Elías fue culpado, también los Elías del tiempo del fin serán culpados. El pueblo se vuelve a Dios. Dios se había reservado 7,000 valientes que no habían doblado sus rodillas ante Baal. El honor de Jehová es vindicado. Los culpables son muertos. Exactamente eso mismo va a pasar en el tiempo del fin. Me encanta cuando lleguemos a estudiar el Elías del tiempo del fin. Y surgen también los enemigos de Elías. Surgen los enemigos de Elías. ¿Quiénes eran los enemigos de Elías que buscaban para matarlo? En primer lugar, el rey Acab. Elías tuvo que ser escondido primero en el arroyo de Querit y luego se fue con la viuda de Serepta. Y allá Dios lo protegió y lo proveyó. Siempre hay un rey representando al poder civil. El poder civil buscaba a Elías para matarlo. Representa ellos el poder civil. En primer lugar, obliga al pueblo a adorar a Satanás. Lleva al pueblo a la apostasía cuando se dé la ley dominical, hermanos. Y es un poder perseguidor al final. Primer enemigo, el rey Acab, representando al poder civil, que obliga al pueblo a adorar falsamente a los dioses falsos y aparte de eso, persigue al pueblo. Jezabel, una mujer, se convierte en enemiga de Elías. Sacerdotisa de la falsa religión. Es Jezabel la que maneja al rey. Es una mujer la que maneja al poder civil. Allá en Apocalipsis se llama Babilonia, madre de las rameras, la que maneja los poderes civiles. Es la sacerdotisa de la falsa religión, maneja al rey, amenaza a Elías y busca su muerte. Representa la falsa religión manejando los poderes civiles. Jezabel lo incitaba. Persigue. Jezabel mística de Apocalipsis 2:20 al 20. Hay una Jezabel que ya es simbólica en Apocalipsis. Se encuentra en Apocalipsis 2:20 al 22. Jezabel mística en el tiempo del fin enseña a fornicar y a comer cosas dadas a los ídolos. Una religión que penetra al verdadero pueblo de Dios. Se llega a instalar ahí. Tengamos cuidado, hermanos. Persigue a Elías. Ay, pero bueno, ¿qué va a pasar con esa mujer? ¿Sabían ustedes que en el relato del tiempo de Elías, después de que busca a Elías para matarlo, se cae de una parte alta, se destripa y los perros se la comen y solo le dejan las manos? Tremendo. También igual en el tiempo del fin, la gran ramera es juzgada. Apocalipsis 19, 1 al 2, la ramera del tiempo del fin, que maneja los poderes civiles de la tierra, también es juzgada.
Bueno, el tercer enemigo, los falsos profetas. Primero de Reyes 18:19 dice: ahora envía a juntar en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal, a los 400 de profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Y yo voy a decir algo delicado tal vez, hermanos, pero hay que decirlo. Hay gente infiltrada en el movimiento adventista, mantenido por los poderes seculares y religiosos que están infiltrados dentro del pueblo. Y son esos sacerdotes y ahora sacerdotisas, porque también hay pastores y hay pastoras, mantenidas, comen a la mesa de Jezabel, mantenidas por diezmos y ofrendas. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Yo no estoy diciendo qué es lo que usted va a hacer, pero así es. Hay gente que está enseñando al pueblo a fornicar con dioses falsos, con sistemas falsos de religión, con doctrinas falsas que no tienen que ver con los pilares adventistas, y están comiendo a la mesa de Jezabel, mantenidos. Tremendo, hermanos. Bueno, aquí está. 3 enemigos de Elías en su tiempo. Rey Acab, representando al poder civil. Jezabel, representando a la falsa religión que maneja al poder civil y busca la muerte de Elías. Y los falsos profetas, el falso protestantismo que obligará al pueblo, al gobierno americano, para que se imponga la ley dominical. Claros están los enemigos de Elías. ¿Qué es la nota triunfante de esto, hermanos? Elías termina siendo llevado al cielo sin ver la muerte. Segundo de Reyes 2, del 1 al 2, dice: mientras ellos seguían andando y conversando, Elías y Eliseo, de repente un carro de fuego con caballos de fuego separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al verlo, Eliseo exclamó: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y Eliseo no lo vio más. Y trabando del vestido de Eliseo, lo rompió en dos. Nota de triunfo para los Elías modernos. Este es el grupo que subirá al cielo sin ver la muerte. Elías representa todo eso. En su momento, cuando veamos el tercer Elías, vamos a ver unos detalles preciosos. Los 3 Elías. Elías le tocó hacer obras de reforma. A este Elías le tocó, hermanos, hacer un trabajo que estuvo a punto de costarle la vida. Pero Elías le respondió a su Dios. Yo quisiera imitar a este hombre. Quisiera ser parte de un Elías que haga la misma obra. ¿No les gustaría a ustedes ser parte del tercer Elías, o sea, el Elías del tiempo del fin? Yo pienso que por algo Dios nos está dando estos mensajes. Y yo quiero que terminemos en una nota de triunfo. Elías fue llamado para representar a Dios, vindicar su nombre, hacer lo que tenía que hacer, y al final Dios lo elevó y Elías está en el cielo, en algún punto del cielo. La hermana White, en el monte de la transfiguración, antes de que Jesús fuera sacrificado,
dos de sus discípulos vieron a Jesús transfigurado como Dios, y a la par estaba Moisés y a la par estaba Elías. Elías es la esperanza del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así como éste hizo lo que tenía que hacer y a pesar del peligro Dios lo protegió y al final lo arrebató sin ver la muerte, exactamente Dios puede hacer eso mismo por cada uno de aquellos Elías modernos en el tiempo del fin. Hemos sido llamados a ser esos representantes de Dios. Que Dios nos ayude a cumplir con nuestra misión, a cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. Que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Eterno y glorioso Padre, qué hermoso que cada parte de la palabra tuya inspirada nos sirve para esclarecer nuestra posición, nos sirve para ver el futuro próximo, inmediato, nos sirve para ver notas de triunfo, maravillosas formas en que tú vas a actuar en el tiempo del fin. Gracias porque al estudiar la vida de este gran hombre, de este profeta, podemos ver parte de lo que hará tu pueblo en el tiempo del fin. Prepáranos. Si estos hombres expusieron su vida misma, si estos hombres desafiaron el peligro, desafiaron lo que estaba enfrente por poner en alto tu nombre, oh Señor, ayúdanos a tener ese mismo espíritu en el tiempo del fin. Ayúdanos a cortar con toda forma de religión que no está amparada a tu palabra. Esos ídolos que en tu pueblo se están adorando incautamente por ignorancia o por rebeldía, por favor, salva a tu pueblo, Señor. Que se vuelvan a ti y que todo lo que está pasando en nuestro planeta, destrucción por todas partes, nos indiquen que el momento ha llegado y que debemos desechar las obras de las tinieblas, porque tú no tienes nada que ver con Satanás. Ayúdanos a entenderlo y con humildad de espíritu vivirlo por tu gracia y por tu misericordia. Todas estas cosas las suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.